Hola, bienvenidos a este paréntesis creativo que abrimos cada semana desde la Asociación Hermanos Saiz. Hoy nos acercaremos a la obra de un joven artista visual pinareño, quien se desempeña además como jefe de la sección de artes visuales de esta organización en el territorio y también vicepresidente, merecedor de varios lauros y de la beca de creación El Reino de este Mundo que otorga la Asociación Hermanos Saiz. Con Lázaro Prieto González conversamos hoy. Abrimos paréntesis. Nuestro invitado posee más de 70 muestras entre personales y colectivas. Es colaborador del Boletín de Crítica Cultural Puntal. También tiene entre sus lauros la beca de creación 20 de octubre del Salón 20 de octubre de la provincia de Pinar del Río y también la Tiburcio Lorenzo de este mismo territorio occidental. Doy la bienvenida a Lázaro Prieto González. Bienvenido a nuestro programa Paréntesis. Muchas gracias por la invitación, de verdad. Lázaro, cuéntame cómo inicia tu afán, tu amor por las artes visuales. Mira, te puedo contar que fue de manera azarosa. Yo de siempre no quise dedicarme al mundo del arte. Yo creo que más bien fue una última posibilidad de poderme insertar en el campo de la creación porque siempre tuve ansias de ser deportista, ¿no? Y entonces abrieron una convocatoria para los que decidían ingresar a la Escuela de Instructores de Arte y vi la posibilidad ideal para poder realizar uno de los sueños que habían quedado truncos en la infancia y una buena parte de la adolescencia. Y entonces a raíz de eso ingresé en la Escuela de Instructores de Arte en el año 2002 y continué haciendo una carrera dentro del campo de las artes visuales. ¿Cómo recuerdas estas primeras obras? ¿De qué trataban? Mira, eran muy ingenuas. Te puedo decir que eran muy ingenuas. No había prácticamente nada de osadía. Y yo creo que más bien era una especie de rezago de la experiencia de la etapa estudiantil cuando uno es becado, ¿no? Y a partir de una pequeña investigación que hice, sobre todo en el campo del tema femenino, que me parecía a mí que era el tema femenino, cómo la mujer también, de acuerdo a sus características particulares, podía conseguir determinadas cosas que a nosotros los hombres nos costaba un poco de más trabajo. Y entonces en ese momento hice una serie muy larga que se llamó Buscando la Luz, que eran 17 trabajos en pequeño formato, todos realizados en la técnica de carboncillo. Pero te repito, eran trabajos más bien experimentales, era como que asentar toda una materia técnica que necesitaba corroborar desde el punto de vista estético con los años de estudio en la escuela. Pero siempre se me quedó mucho en el plano de lo decorativo y lo investigativo. No lo consideré nunca, como se suele decir, una obra de arte. También para un artista, las primeras exposiciones es como la realización personal de que, bueno, soy un artista reconocido. ¿Cómo recuerdas esta primera exposición? Eso fue una experiencia inolvidable. Fue a partir también con lo que te comentaba, de esa especie de series hechas a carboncillo con el tema de la mujer. Me atreví a hacerlo también en la Casa del Joven Creador. Hice una exposición personal y que de alguna manera me abrió las puertas porque me hizo darme cuenta de que se podía lanzar, uno se puede atrever y puede mostrar lo que es capaz de hacer durante un tiempo determinado. Sí te puedo decir de que siempre la primera exposición, por lo menos en mi caso particular, es una especie de punto de partida y también una especie de búsqueda y de asentamiento del pensamiento de qué es lo que uno quiere hacer en el futuro. Y entonces yo creo que esa primera muestra, el atrevimiento de hacerlo en una técnica que no había estudiado, me dio la posibilidad de conocer y de adentrarme un poco en lo que yo quería hacer en el futuro. Y por eso la experiencia es gratificante, ¿no? Porque te permite discernir qué es lo que tú quieres hacer más allá de esa exposición. ¿Y las sensaciones con el público? ¿Cómo fue la reacción? Fue compleja, porque además estaba tocando un tema femenino que no tenía nada que ver conmigo. Y entonces las reacciones por parte de las féminas eran muy impactantes, ¿no? Muchas se sentían identificadas, pero también me di la tarea de darme cuenta de algo muy importante que sucede con la exposición y es la reacción del público. Te cuento que yo esa exposición la hice sin haberme graduado de la escuela y entonces resultó verdaderamente interesante poder conocer de primera mano cómo las mujeres se sentían identificadas con ese tema y que a la misma vez me daban paso y me daban el pie para poder continuar esa serie, modificarla, recrearla o dejarla en ese estado. Pero sí fue una experiencia muy conmovedora porque de alguna manera te permite establecer esa conexión permanente entre la obra y el espectador. Me hablabas anteriormente de la Casa del Joven Creador y es que antes de ocupar esta posición de vicepresidente fuiste el especialista de artes visuales de la asociación en el territorio pinareño. Actualmente llevas todavía esa responsabilidad. Bueno, desde este punto de vista, desde la responsabilidad
de especialista de artes visuales, has impulsado reconocimientos y premios que se otorgan por la obra de personalidades de Pinar del Río. Cuéntame un poquito sobre esta experiencia. Mira, eso fue una necesidad fundamental que yo tenía dentro de la sección. Te explico, en nuestra provincia hay muchísimos artistas visuales con una larga data, mucho talento, con muchas referencias, sobre todo para los jóvenes, y que de alguna manera se han convertido en una especie de reflejo inmediato de lo que muchos de los artistas queremos ser. Y entonces yo hice una investigación y me di la tarea de buscar quiénes eran por lo menos los 30 o 35 artistas visuales que habían pasado por la Asociación Hermanos Ahí y que habían dejado una huella tangible, que habían sido un referente inmediato para nosotros. Y entonces empecé a pensar en cómo constituir una especie de premio, de distinción, que pudiera de alguna manera resaltar la imagen de todos estos creadores. Y me di la engorrosa tarea de crear Nueces, que es una distinción que sale de la sección de artes visuales de la Asociación Hermanos Ahí, que está constituida por sobre todas las cosas en hacer un merecido reconocimiento a esos creadores que han desarrollado una obra que ha servido de referencia para las jóvenes generaciones. Hemos hecho 3 ediciones en el cual quisimos iniciar con el Premio Nacional de Artes Plásticas y Maestro de Juventudes Pedro Pablo Oliva, y hemos seguido desde el 2019 hasta la fecha, y es una especie que yo lo he querido ver de esta manera. Es una especie de saldar deudas con muchas de las personas que se han encargado de labrar el camino. Y yo creo que hacia ese camino también del reconocimiento y de hacer constatar a esos creadores que nos antecedieron, que forman parte de nosotros y que son importantes también. Yo creo que es un merecido homenaje también a tantos artistas plásticos tan buenos como que vienen de Pinar del Río, como bien decías. También quisiera saber, Lázaro, ¿qué te propones como creador a la hora de hacer una exposición, a la hora de pintar un cuadro? ¿Cuáles son tus aspiraciones? Mira, como te decía al comienzo, en un principio fue en modo investigativo, pero a mí me sucedió algo particular que hizo que yo diera un giro completamente en la obra, que yo no llamo obra, llamo proceso. Y era que cuando yo pintaba, yo utilizaba muchos códigos y muchas referencias, sobre todo para que la gente de alguna manera pudiera comprender ese microuniverso que yo trataba de traducir. Pero me di cuenta con el paso del tiempo de que muchas de las piezas que estaba haciendo se quedaban en el plano de lo decorativo. La gente le pasaba por delante y no entendía prácticamente nada de lo que sucedía. Entonces un día, haciendo un video, me di cuenta de que mi propia imagen, mi propio cuerpo, servía como esa especie de mapa y referencia a la hora de contar un discurso determinado. Y entonces me adentré en la fotografía, es decir, la fotografía digital, para poder tomar como pretexto la imagen visual mía físicamente y poder establecer un diálogo con el espectador. Ahora, ¿qué pasa con todo esto? Que para responder objetivamente a la pregunta, ¿qué se propone hacer como creador? ¿Cuál es el impacto inmediato como creador? Yo creo que en mi caso es tratar de mover el pensamiento de esa persona que está frente a la obra, de que se sienta de alguna manera en el lugar en el que yo estoy, en el momento indicado en el que yo fui capaz de construir esa pieza. Y entonces sobre esa base, también teniendo en cuenta la temática que abordo, que es una temática compleja, sobre todo porque está enfocada en el tema de la racialidad, de la raza, de la discriminación racial. Entonces yo trato de conmover, siempre trato de conmover al espectador. Tocar la fibra del Exactamente, y que se coloque de alguna manera en mi sitio. Es un poco peliagudo, se pudiera decir que rasga una parte de la realidad social que muchas veces la gente le cuesta trabajo decir. Pero yo creo que sería muy indiferente de mi parte no poderlo hacer, no sería transparente. Y entonces hacia ahí va la obra, ¿no? Me parece muy bien. ¿Te parece si hacemos una pausa? Sí, claro que sí. Usted continúe con nosotros porque aún no cerramos paréntesis. Continúa abierto este paréntesis de arte y literatura para acercarnos a la obra del artista visual pinareño Lázaro Prieto González. Lázaro, ¿sientes un cariño especial por tu obra? ¿Por qué? En parte y parte. Yo aprecio lo que hago en el minuto exacto en que lo estoy concibiendo y lo estoy elaborando. Pero en el momento en que ella forma parte del espectador, que sale al espacio legitimador de la galería, hay una especie de distanciamiento. Y hay un sentimiento muy extraño en que a veces uno quiere deshacer lo que hizo. Y entonces se convierte en un aspecto en que yo suelo ir deconstruyendo en el proceso. Es decir, lo que ahora me resulta muy interesante, mañana yo creo que dejará de serlo, ¿no? Pero eso nos pasa a todos los creadores. Cierto, cierto. Vemos cómo hemos ido evolucionando y quizás lo que hicimos anteriormente no nos gusta tanto. Exactamente. Y todo parte, en mi caso, porque cuando yo
Por ejemplo, cuando realizo una acción performática o hago una impresión fotográfica a gran escala y veo el contacto directo con el espectador, veo la reacción del espectador, eso me da paso a construir otra pieza con iguales características y ya esa que fue el germen empieza a pasar a un segundo plano. Y entonces hay un sentimiento muy extraño en que la deseo, la aprecio, pero a la misma vez también deseo que forme parte de otra serie de obras que no quisiera en muchos casos Amor y exhibir. odio, una Sí, una relación especie ahí. de amor y odio, de Amor verdad. y odio. Lázaro, cuéntame un poquito cuánto crees que has madurado como artista y cuánto te has perfeccionado a lo largo de tu carrera. Mira, no creo que haya madurado, de verdad. Estoy en un proceso todavía de encontrarme, de ir buscando. Aunque las etiquetas de poder clasificar y determinar a muchos de los creadores que hacen esto y hacen aquello, suele ser una patente de corso, yo trato de despojarme de todo tipo de etiquetas de ese tipo, ¿no? Y entonces lo mío es ir buscando, tratando de buscar la manera ideal en que el espectador se siente identificado con cada una de las cosas que hago. Y eso me ha ido dando la medida en que uno tiene que atreverse demasiado y no caer en lo que se suele llamar en esas zonas de confort en la que se envuelve el arte, ¿no? Sino en esa búsqueda experimental de ir buscando cada día que pase cuál sería la mejor manera de comunicar lo que tú quieres decirle a cada tipo de público. En el año 2021 obtuviste la beca de creación El Reino de este Mundo, una beca que otorga la Asociación Hermanos Saiz a proyectos que se presentan y que pueden ser de interés para el desarrollo del artista. Coméntanos un poquito a qué proyecto se te otorga esta beca. Mira, eso es un proyecto que se llama Zoom, se llama Una década de arte contemporáneo en Pinar del Río 2010-2020. Eso fue una necesidad fundamental de poder sacar en muchos casos en un espacio de invisibilidad a muchos de los creadores de las artes visuales de Pinar del Río que no tienen un catálogo tangible, es decir, un catálogo que la gente pueda consultar y que no sea digital. Entonces, Zoom se convirtió en una especie de sueño para mí de poder de alguna manera sacar de ese espacio, en muchos casos de ostracismo, muchos de los creadores que han tenido, han sostenido y mantienen una obra de referencia para muchos creadores, no solo desde el territorio pinareño, sino también muchos de ellos han constituido una especie de referente en el campo de las artes visuales a nivel nacional. ¿Me puedes Entonces, mencionar algunos? sí, en el caso de Pedro Pablo Oliva, que está también dentro del catálogo, también está Miguel Ángel Cobré, José Miguel Díaz Pérez Mayimbe, Ernesto Figueroa, Javier Ampudia Pacheco. También hay una apuesta por identificar los artistas que han sido referentes, pero apostar por Por los otros, jóvenes como por los que Ampudia. yo sí creo que Exacto. verdaderamente en un futuro van a formar esa cantera que va a ser referencia, ¿no? Y entonces Zoom se convirtió en eso, en ese acercamiento, por eso Zoom, en acercarnos, en detener nuestra mirada en esa serie de creadores que verdaderamente han constituido ejes fundamentales a la hora de historiografiar una buena parte de las artes visuales en Pinar del Río en ese periodo, 2010-2020. Una década. Sí, una década. ¿Cómo crees que te enfrentas actualmente al proceso creativo? ¿Qué sientes en estos momentos? Es un embarazo, es complejo. Y yo lo trato de conversar hasta con los asociados. Se sufre. Es decir, no es hacer la obra y ya. Es decir, hay que sentirlo. Y todo eso lleva un proceso concatenado de investigación, de búsqueda, de concretar lo que uno quiere hacer y que verdaderamente eso se parezca mucho más a la realidad de lo que uno se había proyectado. Y eso uno lo da a la medida cuando te das cuenta de que en la medida que pasa el tiempo, piensas más las cosas, asientas el pensamiento y crees que la obra que mejor va a funcionar es la que no has hecho, la que verdaderamente necesita el tiempo ideal para que madure y para que verdaderamente salga a la palestra pública. Independientemente de las artes visuales, también has incursionado en la radio a través del proyecto Bitácora que haces para el programa Hecho en Casa. ¿Qué tal ha sido la experiencia? Mira, te puedo contar que eso fue un cúmulo de trabajos desde el 2015 hasta el 2022. Gracias al programa Hecho en Casa de la Asociación Hermanos Ahí, un día llamé a su directora, Yusley, y le dije, tengo esta serie de proyectos, son reseñas críticas acerca de 35 creadores que, como te repito, han sido referencia para muchos de los artistas más bisoños. Y entonces Yusley al momento me abrió las puertas y me dijo, ven para acá, hacemos el programa desde la radio, tú comentas la reseña crítica y verdaderamente eso tuvo un impacto impresionante, impresionante, porque además a mí me hizo revitalizar y volver a estudiar lo que para mí había sido un referente en la escuela, pero ahora desde el campo de la crítica de arte. Es decir, hacerlo desde ese sentido, desde esa postura, adentrarse en el proceso creativo del artista. Por eso te decía que yo lo había tomado como un ejercicio investigativo para yo conocer
cómo era que ellos llegaban a ese procedimiento. Y entonces todo eso lo escribí y se convirtió en las bitácoras, un trazo salvaentiempo que constituyó 35 reseñas críticas a 35 creadores que verdaderamente se agradeció en su momento porque estuvo casi un año al aire con una frecuencia semanal y que me hizo, por sobre todas las cosas, poderme dar cuenta de que uno no lo sabe todo, de que conocer la obra, conocer el procedimiento, conocer las características muy particulares de la obra de cada artista consume tiempo y también hay que entregarse en cuerpo y alma también. Independientemente de esta parte de bitácora en Hecho en Casa, también sientes la necesidad de opinar, criticar y emitir un criterio desde el punto de vista creativo, y ejemplo de esto es el Boletín Puntal. Cuéntame por qué tienes estas necesidades. Mira, eso fue una raíz que yo siempre he sentido latente. Yo siempre he tenido necesidad de criticar, pero en pos de construir. Para mí criticar es educar. Y yo siempre me planteé la idea de escribir las cosas, pero mantenerlas engavetadas. Y un día, cuando veo la salida al aire del boletín de crítica y pensamiento puntal, empecé a articular una serie de artículos muy punzantes, muy críticos, por sobre todas las cosas que giraban en torno al campo del arte, a los hacedores del arte, a las instituciones que legitiman o no el arte. Y entonces hacia esa diana he tratado de enfocar la mayoría de los criterios. No son patentes de corso que tratan de exaltar la obra de los creadores ni la obra de la institución. Yo creo que lo que trato de poner sobre la mesa de debate son las particularidades que hacen que esa obra llegue a un peldaño mayor, a un estadio mayor, pero todo muy concatenado, donde la institución, el artista, los especialistas, los curadores, los críticos de arte también pongan su granito de arena. Es decir, la crítica no está aislada y es lo que he tratado también de ir construyendo con esta serie de artículos. Es decir, que no es un fenómeno aislado, tiene que ir de la mano de muchos saberes para que verdaderamente llegue a un bien mancomunado. Y entonces Puntal me ha dado esa posibilidad de poder evacuar muchas de estas ideas y que verdaderamente contribuyan al mejoramiento sobre todo del contexto de las artes visuales en nuestro territorio. Claro, me parece muy interesante esta arista crítica, pero ¿qué te parece a ti si hacemos una pausa? Sí, claro que sí. Ustedes continúen con nosotros, seguimos en paréntesis.